Vamos a orar juntos. Dios Padre vivo, te damos muchas gracias. Nos has salvado del pecado y nos ha dado la esperanza de eterno cielo. Te damos muchas gracias por tu gran gracia. Sobre todo, después de recibir la salvación, nos ha hecho estar en el cuerpo del Señor, la Iglesia, y también especialmente nos has llamado como profesores de la escuela bíblica. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a poder desempeñar bien este papel que nos has encargado y que podamos educar bien a los niños que nos ha encomendado con tu poder. Ayúdanos y guíanos. Esta hora, junto con los profesores, danos la palabra necesaria y la lección que Dios nos quiere dar, ayúdanos a poder recibirla bien. Desde el momento que empieza hasta que termine, esté junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ha salvado de pecado. Te damos muchas gracias. Hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Desde el versículo 19 a 21. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19 a 21. Os leo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? El versículo 21, leamos juntos. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Hoy vamos a ver sobre Eliseo realizó el milagro de salvación. Como el texto principal que hemos leído, Eliseo, antes de ser profeta, estaba arando el campo con 12 yuntas de bueyes, que son 24. Tenía un campo bastante grande. Podemos imaginar que era un hombre rico. Pues a este Eliseo, Elías le echó el manto. Y en ese momento, Eliseo, que estaba arando el campo, dejó los bueyes y le siguió a Elías. Le echó el manto significa que haga su trabajo en vez de él. Es decir, Elías, que hacía el trabajo de Dios, llamó a Eliseo echándole manto, diciéndole que herede su trabajo. Y podemos ver cómo reaccionó Eliseo. El versículo 19, en la parte atrás, dice: Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Si vemos aquí, cuando Elías le echó el manto, Eliseo dejó los bueyes y dijo que yo te seguiré. En ese momento Eliseo sabía por qué Elías le echó el manto, y por eso él reaccionó activamente a esta llamada de Elías. Elías llamó a Eliseo, no era voluntad de Elías, sino que fue Dios quien mandó a Elías que llamase a Eliseo y sustituirle este trabajo de Elías. Aquí en versículo 16 podemos ver que a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abermeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías echó el manto a Eliseo no por su voluntad, sino siguió a la voluntad de Dios, y echó manto a Eliseo para que sustituyese su trabajo. Pero ante esta llamada de Elías, Eliseo le pidió un favor. Aquí en versículo 20
Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Cuando Elías echó manto a Eliseo, ese momento Eliseo ya decidió de seguir a Elías, pero pidió a Elías que le diese tiempo para despedir de los padres. En ese momento Elías le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué significa esto? Esta palabra significa que no tengo razón de negarte, que ve y salude a tus padres y venga. Entonces, Eliseo, para hacer el trabajo de Dios, tenía que despedir con sus padres. Despedir con los padres no es algo fácil. Pero aún así, Eliseo, para seguir a Elías, se propuso incluso despedirse de los padres. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por Dios, quien estuvo con Elías. Eliseo deseaba ese poder de Dios que estaba con Elías. El poder de no llover durante 3 años y medio, el poder de sustentar a la viuda Sarepta, el poder de matar a 450 profetas de Baal. Eliseo conocía bien el poder de Dios a través de Elías, por eso él también quería ser hombre de Dios. Y esa oportunidad fue dada en ese momento a Eliseo. Por eso Eliseo respondió activamente y obedeció a la llamada de Elías. Incluso propuso despedir con sus padres para seguir y hacer el trabajo de Dios. Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo se volvió significa que Eliseo se apartó de Elías y se fue a casa. Se fue a casa y mató los bueyes que tenía y los repartió al pueblo. Aquí el pueblo se refiere a sus padres, hermanos, familiares y también trabajadores que tenía. Mató sus bueyes y compartió comida con su familia. Y dice que con el arado de los bueyes coció la carne, es decir, que se propuso dedicarse a Dios. Es como San Lucas capítulo 9 dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eliseo, que es llamado para la obra de Dios, él acabó con su vida pasada y se decidió de dedicarse su vida entera para Dios. Por eso quemó el arado de los bueyes. De esta manera acabó con su vida pasada, despidió con los padres y le siguió a Elías y le sirvió. Y después de poco se acercó el día de ascensión de Elías. Por eso envió Elías, que estaba en Gilgal, a Peder. Y envió Elías, que estaba en Peder, a Jericó. Y envió Elías, que estaba en Jericó, a Jordán. Pero en cada momento Eliseo le seguía. Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Elías le dijo a Eliseo, que le seguía, que quédate aquí, que no me sigas. Pero sin embargo Eliseo siempre respondía lo mismo: Vive Jehová y vive tu alma. Esta expresión significa que si Dios es vivo y Elías tú vives, no te dejaré. Que no dejaré a Elías. Si Dios es vivo y Elías vive, yo no dejaré a Elías. Esto significa. Y Eliseo
aunque Elías le prohibió seguirle, pero no le dejó. Pero ¿por qué Eliseo seguía donde sea Elías? Porque Eliseo sabía que Dios llevará a Elías dentro de poco, pero él todavía no ha recibido el poder de Dios. Por eso, él, hasta que reciba el poder de Dios, no podía apartarse de Elías. En ese momento, había muchos profetas que han aprendido de Elías y sabían que Elías ascenderá al cielo, pero nadie seguía a Elías. Solamente Eliseo siguió a Elías. Y este Eliseo deseó este poder de Dios. Por eso Eliseo siguió a Elías donde sea. Y finalmente Elías le preguntó a Eliseo, que le seguía constantemente: ¿qué quieres? Capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Hasta aquí. Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que le pida a Dios? Y Eliseo le respondió, le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo, que quería el poder de Dios, él quería recibir más poder de Dios que tenía Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero lo que pidió Eliseo, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, si vemos esta expresión podemos sentir que tiene mucha codicia. Y por otra parte podemos pensar que es muy soberbio. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Realmente le dijo, ¿no? Lo que pidió Eliseo, el doble porción de espíritu, podría ser una petición sobremanera grande. Pero sin embargo, como resultado, Dios le respondió esa petición. Pidió doble porción de espíritu de Elías, pero Dios aceptó esa petición. Dios lo permitió. Esto significa que Eliseo no lo pidió con un corazón soberbio. Si hubiera pedido a Dios el poder de Dios con un corazón soberbio, el doble porción de Elías, entonces seguramente Dios no le respondería. En Santiago 4 dice Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y 1 de Pedro 5 también dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nunca da gracia a los soberbios, pero sin embargo la petición de Eliseo para los hombres parece un poco soberbio, pero sin embargo para Dios no era así. Si es así, Eliseo, ¿por qué pidió doble porción de espíritu de Elías? ¿Por qué quería más poder que Elías? Porque él sabía que le faltaba el poder. Eliseo sabía que él le falta mucho que Elías y era un hombre débil. Por eso necesitaba más poder de Dios. Por eso pidió más. Pidió más. Sabía que Elías era un hombre más excelente que él y que él no era así. Y por eso pedía doble porción de espíritu de Dios. Nosotros, si reconocemos más nuestra debilidad, pediríamos más a Dios. Pero si pensamos que tenemos poder, entonces no pedimos a Dios, sino que con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, con nuestro poder queremos hacer las cosas. Pero el que sabe que no tiene poder, pide y espera el poder de Dios. Nosotros al principio, cuando éramos profesores, ¿con qué corazón hicimos? ¿Con qué corazón? Puede ser que, como no sabemos nada, aunque nos gusta encontrar con los niños, pero sentimos nerviosos, miedo. Yo puedo hacerlo bien, me preocupo y siento que soy muy faltos. En ese momento, nuestra oración es más ferviente. Dios, no tengo poder, no tengo capacidad, pero ¿cómo puedo compartir mejor comunión con los niños?
pediríamos más el poder de Dios, más capacidad de Dios. Eliseo igualmente, él sabía su debilidad, por eso pidió más el poder de Dios. El apóstol Pablo dice que se gloriará de su debilidad. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que el poder de Dios repose en él, puso su debilidad ante Dios. Los que no reconocen su debilidad no puede llenar el poder de Dios en ellos. Los que conocen su debilidad pueden llenar de poder de Dios. Por eso, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al conocer su debilidad, pide a Dios. Si pide a Dios, Dios dará. Como Dios da, por eso puede estar lleno de poder de Dios y ser fuerte. Por eso, Eliseo, que reconoció su debilidad, Dios le dio más porción de poder a Eliseo que Elías, según lo que él ha pedido. Entre tanto que Elías y Eliseo estaban hablando, de repente apareció carro de fuego y gente de a caballo, y se paró entre Elías y Eliseo. Y en un torbellino, Elías ascendió al cielo. De repente ascendió. En ese momento, pues Elías se desapareció dejando su manto. Se cayó el manto de Elías, significa que esta misión de profeta que tenía Elías se traspasó a Eliseo. Pero Elías ascendió al cielo en un torbellino, pero a veces hay gente que piensa que él subió con carro de fuego y gente a caballo, pero yo también antes he pensado así. Pero carro de fuego y gente a caballo se paró entre Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. De todas maneras, con el manto que dejó Elías, Eliseo golpeó el río Jordán y Jordán se dividió. Levantó ese milagro. Ahora el poder de Elías entró en Eliseo. Y después de ascensión de Elías empezó la obra de Eliseo. De hecho, si vemos la obra de Eliseo, hizo doble porción que hizo Elías. Pues a través de milagros de Eliseo vamos a aprender unas lecciones. El primer milagro de Eliseo es dividir el Jordán. Y luego había una ciudad, pensamos que es ciudad de Jericó. La ciudad es buena, pero como no tenía buena agua, morían los frutos. Vamos a ver, 2 de Reyes 2, versículo 19. Desde el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Tráeme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Las aguas son malas, y por eso en esta ciudad tan buena no podía salir buenos frutos y morían. Y el pueblo que vivía alrededor les era difícil vivir porque tenía buena tierra pero no tenía buenos frutos. Por eso Eliseo echó sal en manantial y sanó agua. ¿Qué significa esto? La fe del norte de Israel malvado, la fe que tenían, a través de Eliseo, Dios los sanará. Mostró con antelación la obra de Dios. Con el poder de Dios, Eliseo sanó el agua. Pero a este Eliseo que hizo esta obra, los muchachos burlaron de él. Versículo 23, la parte de atrás, dice: calvo, sube, calvo, sube.
Los muchachos burlaron de Eliseo, calvo. En realidad Eliseo era calvo, que no tenía mucho cabello, pero sin embargo, ¿por qué burlaron a Eliseo que hizo esta obra con poder de Dios? Estos muchachos, pienso que son jóvenes. Podemos pensar que son un grupo de personas que estaban en contra con Dios y sirvieron a ídolos. Si eran muchachos que sirvieron a Dios, no tiene por qué burlarse de Eliseo, sino que seguirían a Eliseo y servirían a Eliseo. Pero sin embargo, estos muchachos burlaron de Eliseo que hizo la obra con poder de Dios. Estos son personas que estaban en contra con la obra de Dios. Y además, burlarse de Eliseo que hizo con el poder de Dios, esto es burlarse del Espíritu Santo. En San Mateo 12 Jesús dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí, Segundo de Reyes, capítulo 3, cogemos esta página y buscamos San Mateo 12, versículo 31. San Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Todo pecado será perdonado, pero el pecado de blasfemar al Espíritu Santo no les será perdonada. Blasfemar al Espíritu Santo significa no reconocer a Jesús crucificado y también no reconocer la obra que Dios hizo. Esto es la blasfemia contra el Espíritu. Estos muchachos que burlaron de Eliseo calvo, que hizo la obra de Dios, es blasfemia contra el Espíritu. ¿Y qué les espera a los que blasfeman contra el Espíritu? La muerte. Dios envió 2 osos y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Volvamos, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Segundo de Reyes 2, versículo 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. El pecado de blasfemar al Espíritu Santo es muerte, es maldición. Por eso, si no acepta a Jesús, Jesús dijo que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, el pecado de no creer la obra de Dios, es mayor pecado, el pecado para ir al infierno. Por eso todo pecado será perdonado, pero el pecado de no creer no será perdonado. El pecado de no creer. No creer la obra que hizo Dios. Esto es pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Pero aquí dice que a 42 muchachos fueron despedazados. Esto se refiere al grupo de los que están en contra con Dios. Había muchachos, muchos, que estaban en contra con Dios. Podían vivir para Dios y ser utilizados por Dios estos muchachos. Pero sin embargo fueron utilizados para estar en contra con Dios. Qué lástima es. Hoy en día también es igual. Muchos jóvenes son engañados por la doctrina incorrecta y están esforzando a lo máximo con lo incorrecto. Pero estas almas tan valiosas, desconociendo la verdad y están malgastando su vida en lo vano. Esto es una lástima. Entre ellos, 42 muchachos fueron despedazados. A través de la maldición de Eliseo podemos ver que habrá juicio para los que están en contra con hombre de Dios y a los que desobedecen a Dios. Y Primero de Reyes, capítulo 4, aparece Eliseo y una viuda. Una historia buena. Que esta viuda se le murió el marido, que era profeta de Dios, creyente de Dios. Dejó las deudas al morir. Dejó los hijos y la deuda.
Pues esta mujer era una persona creyente a Dios, pero la vida de esta viuda encontró con sufrimiento, con muchos sufrimientos. Entonces, esta mujer fue a buscar a Eliseo y pidió. Vamos a ver, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Su marido, que temía a Dios, murió, pero dejando deudas. Y el acreedor vino para tomar sus 2 hijos. Para esta mujer, la muerte de su marido ya era mucha tristeza, pero está a punto de quitarse los hijos. Pero sin embargo, en esta situación tan desesperada, tampoco se te cayó, sino que vino al hombre de Dios para pedir ayuda. Vino a Eliseo y pidió ayuda, significa que confiaba en Dios. Nosotros también tenemos que aprender de esta mujer. Cuando encontramos con situación desesperada, difícil, ¿cómo hay que hacer? Como la mujer fue y rogó a Eliseo, nosotros tenemos que rogar a Dios. Cuando encontramos con dificultad, no hay que sentirse agobiada o sentirse decaída, sino que hay que pedir, hay que rogar a Dios. Dios conoce todo, pero sin embargo quiere que nosotros contemos a Dios nuestra situación y contar nuestro corazón a Dios. Hay que derramar nuestro corazón a Dios y rogar a Dios. Entonces, esto es confiar a Dios. Por eso cuando encontramos con dificultad, hay que tener actitud de confiar en Dios. Después de escuchar a Eliseo la situación de esta viuda, le dijo que vaya a pedir vasijas a los vecinos. En versículo 3. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No pocas, sino que preste muchos. Y luego versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Primero preste vasijas y luego échale aceite. Y conforme a la palabra de Eliseo, ella fue a pedir vasijas a los vecinos, y con la última botella de aceite que tenía empezó a echar estas vasijas vacías. Pero maravillosamente echaba constantemente, pero no cesó el aceite. Y fue llena en las vasijas vacías. Solamente le quedaba una botella de aceite, pero echando constantemente y no cesaba el aceite. ¿Cómo puede pasar esto? Dios, para salvar a la familia de este profeta muerto, hizo ese milagro. A través de Eliseo hizo el milagro de salvación en esta viuda. Pero hay algo importante. Para gozar el poder de Dios necesita 2 cosas. Primero, la fe. Segundo, la obediencia. La mujer escuchó la palabra de Eliseo y creyó, y por eso ella fue a pedir vasijas, obedeció. Si no hubiera tenido fe y obediencia, no habría gozado el poder de Dios. Hay que creer la palabra de Dios y seguir. Entonces podemos experimentar el poder de Dios. El poder de Dios actúa entre los creyentes. Conocer la palabra de Dios es importante, pero si uno se detiene en conocer y no obedece, entonces Dios no puede actuar. Por eso, para gozar el poder de Dios necesitamos la fe y obediencia. Y luego, desde el versículo 8, habla de la sunamita. La sunamita sabía que Eliseo era un hombre santo de Dios. Por eso ella habló con su marido para preparar una habitación para Eliseo, para que Eliseo pueda estar cómodamente en la habitación. Preparó cama, mesa, silla y candelero detalladamente. Y Eliseo seguramente tuvo agradecimiento a esta mujer sunamita y le dijo: ¿qué es lo que quiere? Aquí en versículo 13, dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo
este es Meno. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general de ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo quería ayudar a Sunamita y le dijo a su siervo Giezi que le preguntase. Y la Sunamita respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo sin ninguna dificultad. Es decir, no necesito ayuda especial. Esta mujer Sunamita, en realidad, ella no es que ayudó a Eliseo porque quería ayuda, sino que con lo que tenía quería ayudar y servir al profeta Eliseo, que hacía el trabajo de Dios. El Nuevo Testamento es igual. Por ejemplo, Marcos, que ayudaba a apóstol Pablo, Lucas, Timoteo, Priscila Aquila, Epafrodito. Había muchos compañeros de fe, pero aunque ayudaron a Pablo, pero en vez de decir que ayudaron a Pablo que hacía el trabajo de Dios. Y por eso, gracias a los compañeros, Pablo podía hacer con más fervor el trabajo de Dios. Nosotros también. En la escuela bíblica trabajamos para los niños, cooperamos juntos, ayudamos juntos. Necesitamos eso. Para el trabajo de Dios necesitamos trabajar juntos, ayudar juntos. Entonces Dios nos dará carnalmente, espiritualmente, cosas buenas, seguramente. Al ver esta Sunamita, ella pensaba y preparaba para Eliseo, que hacía el trabajo de Dios. Por eso Dios le bendijo a Sunamita. Ella no le faltaba nada, en realidad, no tenía dificultad, pero sin embargo, no tenía hijo. Por eso Dios le dio un hijo a Sunamita. A cambio de ayudar a hombre de Dios, le dio lo más necesario. Ayudar a hombre de Dios es hacerlo a Dios, por eso le dio la recompensa adecuada. San Mateo 25, versículo 40 dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hicimos a los hermanos es lo que hicimos a Dios. Y Dios, que conoce mejor lo que necesita la Sunamita, conoce también lo que necesitamos. Por eso nosotros tenemos que cooperar junto con los hijos de Dios, es porque esta obra es para Dios. A través de Sunamita podemos pensar. Y Primero de Reyes, capítulo 5, aparece Naamán, general de ejército del rey de Siria, que fue curado de la lepra. El general Naamán, para curar su lepra, fue a la tierra de Israel para encontrarse con Eliseo, pero sin embargo no pudo encontrarse con él porque Eliseo no salía, sino que solamente mandó a su siervo Giezi que vaya al río Jordán y que lavase 7 veces, entonces será curado. Y al escuchar el general Naamán a través de un siervo de Eliseo Giezi, pues se enojó y quería volver a su tierra. ¿Por qué quería volverse? Porque el general Naamán pensaba que el profeta vendría a mí y pondrá su mano sobre mi cuerpo, orará y hará algo para mí. Y por eso se enojó y quería volver. Segunda de Reyes 5, versículo 11. 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. He aquí, yo decía para mí. Naamán tenía su pensamiento. Si Naamán no hubiera dejado su pensamiento hasta el final, no podría curar su enfermedad toda la vida y habría muerto con la lepra. Pero afortunadamente dejó sus pensamientos, se curó de la lepra y también supo que Dios es el verdadero Dios. Si no hubiera dejado su pensamiento, no habría sanado su enfermedad ni habría recibido la salvación. Pero al dejar su pensamiento, pudo curar su enfermedad carnal y enfermedad espiritual.
dejar los pensamientos es algo muy importante en la vida de fe. Los que insisten en sus pensamientos seguramente encontrarán con dificultad. Pero lamentablemente después sigue que el siervo Giezi tuvo codicia de las cosas que ha traído general Naamán, y por la codicia tuvo la lepra. Es decir, la codicia incorrecta de las cosas le hizo caer en la destrucción. Si el corazón de uno es quitado por las cosas vanas, su fin será miserable. Para nosotros, las cosas visibles de este mundo no es importante. No es importante cuánto tengo o cuántas cosas tengo, sino que Dios está conmigo y que el poder de Dios actúa a través de mí. Esto es más importante. Por eso nosotros tenemos que ser como Eliseo, esperar que el poder de Dios actúa en mí, y no como Giezi, codiciar, tener una cosa más del mundo. No hay que ser así. A través de Giezi podemos aprender de esta lección. Y aparte de esto, había muchos milagros que hizo Eliseo, especialmente Eliseo realizó el milagro de salvación. El segundo de Reyes, capítulo 3, habla la traición de Moab. Moab que siempre servía a Israel, pero traicionó a Israel. Por eso el rey Joram de Israel, junto con Josafat, rey de Judá, se aliaron para atacar a Moab. Pero en el camino se acabó el agua para los soldados y para los animales. Entonces estaba en peligro de muerte. En ese momento el profeta Eliseo salvó a los soldados de Israel y de Judá y les mandó que cavaran mucho. Cavaron mucho y de allí les hizo salir agua, y con esas aguas quitó la sed de los soldados de Israel, de Judá y de los aliados, y los animales también. Y de esta manera les hizo vencer la guerra. Si no hubiera el poder de Eliseo a través de Dios, norte de Israel y Judá seguramente hubieran tenido un gran problema. Pero Eliseo realizó gran milagro. Uno de ellos es ayudar a los soldados del norte de Israel y de Judá que atacaron a Moab. Y como hemos visto antes, la tsunamita, Dios le dio hijo, pero el hijo se enfermó y murió, pero le salvó. Esto también era un milagro de salvación. Y otra cosa, la mujer tsunamita de profeta de Dios, que no tenía comida, pero con solamente una vasija de aceite pudo salvar a toda la familia. Ese milagro también es milagro de salvación. Y aparte de esto, había muchos milagros que hizo Eliseo. Segundo de Reyes 4, versículo 41, quitó veneno de la olla. Y también hizo flotar martillo que cayó en agua. Hizo cegar los ojos de los soldados de Siria. De esta manera podemos ver que Eliseo, que pidió doble porción de espíritu de Elías, y realmente lo hizo. Especialmente entre los milagros que hizo Eliseo hay milagro que es sombra de milagro de Jesús. Eliseo llenó las vasijas vacías de la viuda pobre. Jesús vino a esta tierra y ayudó a los pobres y les acompañó. Eliseo curó la lepra de general Naamán. Jesús vino a la tierra y no solamente curó la lepra de los leprosos, sino también abrió los ojos del sordo. Abrió los ojos de ciego y abrió los oídos de sordo y abrió la boca de los mudos. Así como Eliseo curó la lepra de Naamán, Jesús también curó los enfermos, los débiles. Y Eliseo resucitó al hijo muerto de Tsunamita. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y resucitó al muerto Lázaro. Y Primero de Reyes, capítulo 4, aparece que Eliseo, con 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, dio de comer a 100 hombres.
Es como Jesús, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5.000 hombres, y con 2 peces y 7 panes dio a comer a 4.000. Son similares, ¿no? Pues los milagros de Eliseo son sombras de lo que hizo Jesús. Él pidió doble porción de espíritu de Elías, porque Eliseo conocía su debilidad, por eso pidió más poder de Dios. Y según él ha pedido, Dios dio poder a Eliseo. Nosotros también, si queremos que el poder de Dios sea sobre nosotros, entonces tenemos que pedir a Dios, que es nuestro poder. Salmos 105, vamos a buscar el último versículo. Salmo 105. Versículo 4. Versículo 4, leamos juntos. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Si pedimos el poder, entonces Dios da su poder a los que le pide. En Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Como nosotros no tenemos ningún poder, si el poder de Dios viene a nosotros, entonces a través del poder de Dios podemos hacer todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Por eso, los que desean el poder de Dios, los que piden el poder de Dios, les será dado el poder de Dios. Aunque nosotros somos débiles, no tenemos poder, pero si el poder de Dios viene a nosotros, no hay nada imposible para nosotros. Espero que puedan acordar de esto. Vamos a orar juntos. Dios, gracias. En este mundo que no es eterno, nos ha hecho vivir cada día con esperanza de cielo, te damos gracias. Somos faltos y somos débiles, pero con el poder de Dios, llénanos. Queremos acercarnos a Dios y pedir sabiduría de Dios. Queremos acercarnos a Dios y vestirnos del poder de Dios. Nosotros, en la hora de hacer tu trabajo, ayúdanos a no hacer con el poder del hombre y sabiduría del hombre, sino con el poder y sabiduría de Dios. Ayúdanos a poder hacer bien tu trabajo. Y hasta el día que tú vengas, ayúdanos a poder esforzarnos más en tu trabajo. En el nombre de Jesús, quien nos ama y quien nos ha salvado del pecado, te damos gracias, hemos orado. Amén.